Bueno, a ver, voy a empezar dándoles la clase de física, ¿sí? Porque está un poquito larga, entonces quizás no alcancemos a verla en la segunda hora, entonces vamos a empezar mirando esto primero ya. Entonces, miren, esta es la ficha pedagógica correspondiente a la asignatura de física, ¿sí? Las dos últimas semanas vimos solamente lo que era la teoría, ¿sí? La deducción de fórmulas. Y en esta clase vamos a aplicar las fórmulas ya en la resolución de ejercicios, ¿sí? Por eso el tema se llama vectores en el plano, aplicación de las fórmulas en la resolución de ejercicios, ¿sí? Entonces vamos ahorita a hacer una pequeña revisión de las fórmulas que nosotros vimos en las dos últimas semanas de clases, ¿sí? Entonces, mire, entre esas fórmulas están estas. Cuando nosotros necesitamos encontrar los componentes de un vector, vamos a utilizar estas fórmulas de aquí, ¿sí? AX es igual a A por coseno de alfa, ¿sí? Pero ¿por qué yo le puse aquí A? Porque en el gráfico en el cual nosotros estábamos trabajando, el vector del ejercicio era un vector llamado A, ¿sí? Un vector llamado A, ¿sí? Pero si el vector no es A, el vector es F, ¿cómo sería la fórmula aquí? ¿Cómo sería la fórmula si el F, fx es fx es igual a fx a, f por a F F por coseno coseno de alfa. coseno Sí, de entonces sí, alfa. entonces coseno todo depende del vector con el que nosotros estemos trabajando. Entonces aquí estoy haciendo una fórmula, aplicando una fórmula si el vector fuese A. Pero si el vector fuese B, el vector fuese C, solamente tienen que cambiarle obviamente la letra, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a aplicar estas fórmulas para encontrar los componentes del vector. Entonces no se olviden que un vector se descomponía en dos valores, en dos componentes. El componente que corresponde al valor que se encuentra en el eje X y al componente que corresponde al valor que se encuentra en el eje Y. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas para encontrar los componentes del vector. Vector que se encuentra en el eje X, perdón, el componente que se encuentra en el eje X y el componente que se encuentra en el eje Y. Entonces van a aplicar estas fórmulas de aquí. ¿Sí? Ahora, si yo necesito encontrar el módulo de un vector, no se olviden que un vector está expresado por... ¿De qué manera se expresaba un vector? Un vector está expresado por una letra mayúscula, ¿no es cierto? ¿Y qué más? ¿Y qué más le falta Y para que sea un una vector? flecha arriba. Una flechita arriba, ¿sí? De la esta forma, nosotros dirección. expresábamos un vector con una letra mayúscula y una flechita arriba. Pero ¿cómo nosotros expresamos el módulo del vector? Sí, este es un vector, ¿no? Irán tomando notas si pueden. Sí, este es un vector. Pero ¿cómo queda expresado el módulo del vector? El módulo del vector solamente queda expresada con la letra mayúscula. ¿Sí? Sin la flecha arriba, sin la flecha. ¿Sí? Entonces, no se olviden, de esa forma queda expresado el módulo. Entonces, miren, acá dice que yo necesito, si el ejercicio me dice a mí, a ver, calcule el módulo del vector, calcule el módulo del vector, ¿qué fórmula voy a utilizar? Esta que está aquí. ¿Sí? El módulo del vector, A en este caso es igual a la raíz cuadrada del componente en X elevado al cuadrado más el componente en Y elevado al cuadrado. Ahora, si el vector no fuese A, fuese C, ¿cómo sería la fórmula? ¿Cómo sería la fórmula que tienen que utilizar? Solamente le cambian la letra, en lugar de A colocan la C. ¿Sí? C es igual a C, raíz cuadrada de igual. Cx al cuadrado más el componente de C, ¿sí? Y elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces solamente tienen que hacer eso. Ahora, si el ejercicio me dice a mí, a ver, yo quiero que me calcule los ángulos directores del vector, los ángulos directores del vector. Entonces, los ángulos directores son dos, ¿no? Alfa y beta. Esos son los ángulos directores, alfa y beta. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de alfa, voy a utilizar esta fórmula de aquí, ¿sí? Que es igual al componente en X dividido para el módulo del vector. Componente en X dividido para el módulo del vector. ¿Sí? Pero ya les había mencionado, no todo depende de qué nombre lleve el vector, del nombre que lleve el vector. ¿Sí? En este caso, todas las fórmulas están aplicadas si el vector se llamase A. ¿Sí? Si el vector se llamase A. Pero si el nombre del vector cambia a otra letra, pues ustedes saben qué tienen que hacer, ¿no es cierto? Solamente cambian el nombre de la letra. Ahora bien, ¿se acuerdan lo que era el ángulo director alfa? El ángulo director alfa era el ángulo que formaba el vector con respecto al eje de referencia X positivo. ¿Sí? Irán tomando nota, si no se acuerdan, irán tomando nota. Alfa es el ángulo director que forma el vector con el eje de referencia X positivo. ¿Sí? Y beta es el ángulo que forma el vector con el eje de referencia Y positivo. ¿Sí? Irán tomando nota. Y el ángulo director alfa y beta puede variar entre 0 y 180 grados. ¿Sí? Alfa y beta pueden variar entre 0 a 180 grados. ¿Sí?
Si pasa de 180 grados por obvias razones, pues no. Entonces no estarían calculando el ángulo director, ¿sí? Un ángulo director varía entre 0 y 180 grados. Eso también miramos en las clases anteriores, cuando revisábamos la teoría, ¿sí? Entonces, que quede claro eso. Entonces, mire, no se olvide, cuando el ejercicio me diga calcule los ángulos directores, ¿qué fórmulas voy a utilizar? Para calcular el ángulo alfa o el ángulo director alfa. Y coseno de beta es igual al componente y dividido para el módulo si quiero calcular el ángulo director beta, ¿sí? Entonces, mire, aquí está, ¿no? Aquí en cada ítem, en cada punto me está diciendo qué fórmulas tengo que utilizar para encontrar yo las respuestas, ¿no? Si quiero encontrar los componentes del vector, utilizo estas fórmulas. Si quiero encontrar el módulo del vector, utilizo esta fórmula de acá. Si quiero encontrar los ángulos directores, utilizo estas fórmulas de aquí. Ahora, cuando me dice, a ver, determine el vector en función de sus vectores base o unitarios. Determine el vector en función de sus vectores base unitarios. ¿Se acuerdan? La anterior semana vimos lo que era un vector base o unitario, que correspondía a una unidad. El vector unitario que corresponde al eje X, ¿con qué letra se representaba? El vector unitario correspondiente al eje X. ¿Con qué letra nosotros lo representábamos? Con la I. Con la I, ¿no es cierto? Con la I. Y el vector unitario. Con la I. El vector unitario correspondiente al eje X. Sí, el vector unitario correspondiente al eje X se representaba con la letra I. Y el vector unitario correspondiente al eje Y, ¿con qué letra se representa? Con la J. J. Entonces, mire. Entonces, nosotros vamos a representar un vector, mire. Aquí estamos representando un vector, ¿no? Este es el vector A, ¿sí? La letra con una flechita arriba. El vector A es igual a ¿qué? A la suma de los componentes, a X más a Y. Pero cuando me diga a mí que yo determine el vector en función de sus vectores unitarios, lo único que tengo que agregar es la I y la J. Y arriba de la I y de la J debo colocar una flechita. ¿Sí? Cuando el ejercicio me diga a mí, esperen, se me está descargando la computadora. A ver, cuando a mí me diga, determine el vector en función de sus vectores unitarios, lo único que tengo que colocar es la I y la J. ¿Sí? La I que corresponde al eje X, por eso va a estar al lado del componente AX. ¿Sí? Y la J que corresponde al eje Y, por eso va a estar aquí al lado del componente AY. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos nosotros a determinar un vector en función de sus vectores base o unitarios. Ahora, en el punto E dice, determine el vector unitario, que determine el vector unitario. Entonces, ahí necesito utilizar esto. Si el vector unitario es igual a ¿qué? Al vector A dividido para ¿qué? El vector A dividido para ¿qué? Para el A. ¿Sí? Cuando la A esté solita sin la flechita arriba, no se olviden, eso significa el módulo, ¿no? Cuando la A esté solita, o una letra esté solita, estamos hablando del módulo del vector. Entonces, el vector unitario de A es igual a ¿qué? Al vector A dividido para el módulo de A. Sobre el módulo de A. ¿Sí? O sobre el módulo del vector A. El vector unitario A, que se representa con la U mayúscula y una A abajo, y la flechita arriba, es igual a ¿qué? Al vector A dividido para el módulo del vector A. ¿Sí? Y nosotros sabemos acá, mira, que el vector A es igual a AXY más AYJ, entonces por eso coloqué aquí AXY más AYJ. En lugar de colocar A, coloqué lo que es igual a AXY más AYJ. Y si nosotros aplicamos aquí la propiedad distributiva de la división, yo puedo dividir AXY dividido para A y me queda esto. O AYJ dividido para A y me queda esto de acá. Mira, entonces ya aquí tengo una fórmula. Esta sería una fórmula que yo puedo utilizar para encontrar ¿qué? ¿Para encontrar qué? El vector unitario. El vector unitario, ¿no es cierto? Pero no se olviden, miren, acá arriba donde dice ángulos directores, miren lo que dice aquí es igual a X dividido para A. Aquí es igual a X dividido para A. Que es igual. Aquí arriba. A coseno. A coseno de alfa. Entonces, mire, Alfa. a coseno de alfa. Entonces yo puedo decir que AX Sí. dividido para A es igual a coseno de alfa y más AY dividido para A. Aquí es igual a Y Coseno de beta. J. Mire, entonces yo puedo utilizar dos fórmulas. Dos fórmulas puedo utilizar yo para encontrar ¿qué? Ya. El vector unitario. Para encontrar el vector unitario puedo utilizar dos fórmulas. O bien la fórmula 1 que le coloqué aquí, o bien la fórmula número 2. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿pero qué fórmula tengo que utilizar? Ustedes tienen que darse cuenta de eso. ¿Por qué? Todo depende de los datos que ustedes tengan en el ejercicio. Depende de los datos. Digamos que en los datos del ejercicio ustedes tienen los componentes AX, tienen el componente AY y también tienen el módulo del vector.
Entonces, ¿qué fórmula van a utilizar? Si tienen todos esos datos. ¿Qué fórmula? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1, La porque uno. tienen La todos uno. esos datos. Porque tienen todos esos datos. Ahora digamos que ustedes no tienen ni los componentes de AX ni de AY, no tienen ni el módulo del vector, pero sí tienen el valor del coseno de alfa y tienen el valor del coseno de beta. Entonces, ¿qué fórmula utilizarían? La 2. La La 2. segunda. La segunda. Sí, porque tienen los valores de alfa, del ángulo de alfa y de ángulo de beta. O sea, tienen esos dos valores. Utilizarían la segunda fórmula. Todo depende de los datos que ustedes tengan en el ejercicio para que lo apliquen la fórmula, ¿sí? Ahora bien, en el punto F dice, a ver, yo quiero que me encuentre usted la dirección del vector. La dirección no es más que el ángulo que forma el vector, ¿sí? Con el eje de referencia, ¿sí? Depende del sistema de coordenadas que ustedes estén trabajando, ¿sí? Nosotros vimos sistema de coordenadas polares y sistema de coordenadas geográficas, ¿sí? Sistemas de coordenadas polares y sistemas de coordenadas geográficas. Entonces, miren, cuando ustedes, el ejercicio les diga, encuentren la dirección del vector, lo que les está diciendo es que encuentren el ángulo o la dirección del vector, el ángulo. Y entonces, si quieren encontrar el ángulo, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta fórmula de aquí, tangente de teta. ¿A qué es igual tangente de teta? Al componente Y dividido para el componente en X. ¿Sí? A Y es dividido para X, pero siempre y cuando, obviamente. Ahorita le puse a A. ¿Por qué es A? Porque yo estoy sobreentendiendo que el vector se llama A. Pero si el vector se llama CB, ¿cómo sería la fórmula? Se ve Y Ah. sobre Y sobre BX, del... ¿no es cierto? Entonces, todo depende del nombre que lleve el vector. ¿Sí? Entonces, les había mencionado, ¿no? Que la dirección del vector corresponde al ángulo que forma el vector con respecto a un sistema de coordenadas. Si nosotros hablábamos, por ejemplo, de las coordenadas polares, ustedes ya tienen que saber esto, ustedes no tienen que haberse olvidado de esto, ¿sí? Si se olvidaron, tienen que otra vez volver a revisar las tareas donde hablábamos de los sistemas de coordenadas polares y revisar también los videos de respaldo, ¿sí? Entonces, miren, aquí tengo mi plano cartesiano, ¿no es cierto? El plano cartesiano está formado por una línea vertical y una línea horizontal. La línea vertical corresponde a qué eje, al Y o al X, la línea vertical. Al Y, ¿no es cierto? Y la línea horizontal corresponde al eje X, ¿no es cierto? Entonces, el plano cartesiano se divide en ¿cuántos cuadrantes? En 4. 4. Y empezamos a enumerar desde la izquierda, ¿no es cierto? La parte superior, derecha, perdón. ¿Sí? 1, 2, y acá es el tercer cuadrante y acá es el cuarto cuadrante. Sí, en sentido antihorario enumeramos nosotros los cuadrantes. Sí. ¿Sí? Eso nosotros ya vimos y espero que ustedes no se hayan olvidado. Y aparte de eso, la intersección entre ambas rectas forma el origen o el punto cero. El origen está aquí, ¿no es cierto? Aquí está el punto cero o el origen. ¿Sí? El origen o el punto cero. Mire, cuando nosotros hablábamos nosotros vimos 3 sistemas de coordenadas. Las rectangulares, las polares y las geográficas. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de coordenadas rectangulares, nosotros decíamos que los valores que están a la derecha del cero en el eje horizontal son valores positivos o negativos. A la derecha del cero en el eje horizontal. Positivos. Y los valores que están a la izquierda del cero son Negativos. Los valores que están arriba del cero o arriba del origen en el eje Y son positivos. y los que están abajo son negativos, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando nosotros hablamos del sistema de coordenadas polares, nosotros dividíamos los 4 cuadrantes en ángulos, en valores de ángulos. Entonces, el eje X positivo correspondía al ángulo 0 grados, ¿se acuerdan? 0 grados, ¿sí? 0 grados. Sí. Y el eje Y positivo correspondía al valor de ¿cuánto? 90 grados. 90 grados, sí, 90 grados. Y el eje X negativo correspondía al valor de ¿cuánto? 180 grados. 180 grados. ¿Verdad? 180 grados, siempre se suma de 90 a 90. Cada cuadrante tiene un valor de 90 grados. Por lo tanto, el valor del eje Y negativo correspondía a un valor de ¿cuánto? 360. No, el valor de Y negativo. 180 más 60, digo, perdón, 180 más 90. 90. 180 más 90. 270. 270, ¿no es cierto? 60. 270 grados, entonces aquí correspondía el valor de 270 grados. Y si dábamos una vuelta entera, no se olviden que siempre cuando en coordenadas polares, nosotros empezábamos a tomar el ángulo desde el eje 0, ¿no es cierto? 0 grados, en sentido antihorario. Así empezamos nosotros a formar el ángulo de esta forma, así en sentido antihorario. Entonces llegamos acá, por ejemplo, aquí llegamos hasta 270. Pero si damos una vuelta entera, ¿cuántos ángulos, un valor de qué ángulo formaríamos? ¿De cuánto? 360 grados. 360 grados, si da una vuelta entera, ¿verdad? 360 grados. Listo. Mire,
Entonces, de esa forma nosotros ubicábamos un punto o un vector. ¿Se acuerdan que nosotros, bueno, en ese entonces hablábamos de un punto? Ubiquen el punto tal con respecto al sistema de coordenadas polares. Entonces, nosotros ubicamos nuestro vector, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Desde el 0, lo íbamos a 90, lo íbamos a 180, luego 270 y luego, si es que culminábamos en 360, ¿sí? En sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les ponía un ejemplo? Por ejemplo, yo les decía, a ver, este es el punto B. Y el punto B está formado por un sistema de coordenadas polares, que es el siguiente. 10 metros, punto y coma, 275 grados. ¿Se acuerdan? Este era el sistema cuando hablamos de sistema de coordenadas Sí. polares. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros teníamos que hacer era medir el ángulo, ¿no es cierto? Y usábamos, obviamente, el graduador. Entonces, medíamos el ángulo a partir de 0 grados. Entonces, digo, a ver, llegué hasta acá hasta 90, pasé acá hasta 180, llego hasta acá, llegué a 270, pero me dice que mira 275 grados. Ah, tengo que medir 5 grados un poquito hasta por aquí. Entonces, aquí hacíamos un punto, luego hacíamos, ¿qué? Una escala, ¿no es cierto? Y decíamos que desde aquí, desde el origen, teníamos que pasar una flechita, ¿verdad? Una flechita por ese punto, que mida 10 metros. Bueno, nosotros decíamos una escala y decíamos que cada metro era 1 centímetro, cada metro 2 centímetros. Entonces ahí ubicamos nosotros una flecha, ¿no es cierto? Ese sería el vector, ¿sí? Y nosotros decíamos que este era el vector o el punto B, ¿se acuerdan? Sí, se acuerdan, ¿verdad? Entonces, así de esta forma vamos a trabajar de hoy en adelante para hacer estos ejercicios. ¿Sí? Entonces, mire, ahí nosotros ubicamos un vector a partir de un sistema de coordenadas polares. Entonces, aquí el ejercicio me dice que calcule la dirección del vector. Lo que me está pidiendo es el ángulo, o sea, este ángulo. Sí, pero si trabajamos en coordenadas polares, ¿sí? En coordenadas polares. Me estaría pidiendo el ángulo que forma el vector con respecto a un sistema de coordenadas. En este caso era polares, ¿no? Digamos que aquí estaba el vector, ¿no? Me estaba pidiendo el valor de este ángulo de aquí, mire. ¿Sí? Este ángulo. ¿Sí? Pero siempre y cuando trabajemos con un sistema de coordenadas polares. Ahora, ¿qué pasaría si yo no estoy trabajando con un sistema de coordenadas polares y no trabajo con un sistema de coordenadas geográficas? Entonces, al plano cartesiano lo dividíamos también en 4 cuadrantes, obviamente. Pero a cada eje le correspondía un punto cardinal. Sí, ¿Cuáles eran esos puntos cardinales? Poníamos las coordenadas. Norte, sur, Norte. ¿Dónde está el norte? Norte, sur, este y En oeste. Y positivo, ¿verdad? Aquí estaría el norte. Arriba. ¿Sí? ¿Dónde estaría el sur? Aquí estaría el norte. El sur estaría abajo, ¿verdad? sur, Abajo, sí, ¿Dónde está el este? Sí. a la derecha A la derecha, La aquí está el derecha. este. Y el oeste y a a la la izquierda, izquierda el ¿verdad? oeste. Cuando nosotros trabajamos con sistema de coordenadas polares. Entonces, digamos que el vector, dejémosle el vector que esté aquí, ¿ya? Este era el vector, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros teníamos, digamos que es el punto B también, ¿ya? Punto B. Entonces digo que el punto B, en este caso sería el vector B. ¿No sirven que un vector se representa con una letra? Bueno, en este caso sería un punto, porque un vector es la suma de los componentes. Yo aquí no voy a poner suma. Entonces sería de esta forma, miren. Sería, por ejemplo, 10 metros, ¿no? 10 metros. Punto y coma o coma. Para nosotros describir la dirección del vector, o sea, el ángulo del vector, con respecto al sistema de coordenadas geográficas, ¿qué punto cardinal debo mencionar primero? ¿O qué puntos cardinales debo mencionar primero? Él es ¿Cuáles eran los puntos cardinales que debo mencionar primero? norte y es. No. Es el punto cardenal que va con dirección al vector. Pero ¿qué puntos cardinales? Son 2 puntos cardinales los que se puede mencionar primero y luego otros 2 puntos cardinales. X y Y. Norte y Norte y sur. El norte o el norte sur. y el sur se menciona primero. Norte o sur. Primero. Norte o sur se Ajá. menciona primero y luego se nombra el ángulo, sí, el ángulo, y luego se termina con el este o el oeste. Sí, ahora O miren, oeste. este vector se encuentra aquí. Este vector se encuentra aquí. Por lo tanto, yo quiero darle la dirección a este vector con respecto al sistema de coordenadas polares. En este caso, ¿qué punto cardinal debería mencionar primero? El vector está El aquí. sur y después del Sur. este. Exacto. sur, No, y el este. ¿Por de qué el sur a este? este. ¿Por qué el este? Miren dónde está el vector. O sea, va de sur a Entre El sur, y ¿qué otro punto cardinal está este vector? Entre sur y... Oeste. Ah, no, sí estoy bien. No, sí estoy bien. Yo me equivoqué. Este. Perdón. Sí, entre el sur y el este. Sí este. está bien, yo me equivoqué. Ujú. Entre el sur y el este. Ahora, digamos, entre el sur y el este. Eso quiere decir que yo debo medir el ángulo que está aquí, mire. Este ángulo de aquí tengo que medir. Sí. Miren, por eso dibujo hasta una flechita, ¿no? Yo dibujo aquí una flechita. ¿Por qué? Sería- Porque empiezo a medir desde el sur. ¿Hacia dónde? Hacia Hacia el este. Hacia el este.
Entonces Hacia yo el este. digamos que este ángulo es de, yo me invento, no me estoy inventando, digamos que es de 30 grados, ¿ya? Entonces aquí debería decir yo, sur, 30 grados, 30 grados, Este. 30 grados a este, ¿no es cierto? Y mira, así, ¿no es cierto? Así, cuando nosotros medimos el ángulo con respecto a un sistema de coordenadas geográficas. Sur, 30 grados oeste. ¿Por qué 30 grados oeste? Porque este vector está entre el sur y el este. Sí, pero primero se menciona el sur y luego el este. No puedo poner aquí este y luego el sur. No, no, no. Primero es el norte o el sur y luego el este o el oeste. En este caso mencioné el sur. ¿Sí? Entonces, de esta forma. Ahora, miren, yo tengo 30 grados, ¿verdad? De aquí midió 30 grados hacia el vector, en el sentido sur-este. Ahora, si yo les digo, a ver, yo quiero saber el ángulo polar de este vector, el ángulo polar, ¿sí? ¿Cuál sería el valor del ángulo polar? El ángulo polar se mide desde aquí, el eje X, 0 grados. ¿Desde aquí se mide el ángulo polar? 275. Hasta aquí llegaría. 200. No sería 200. 275 grados. No, si esto mide 30 grados, pues ¿cómo va a ser? Sería 200, no. Ah, 300, A ver, 300. 300 grados. 300 grados sería, pues, ¿no es cierto? Sí, 300 grados, 300 porque grados. mire, empiezo desde aquí, 0, 90, 180, llego acá hasta los 170, ¿no es cierto? Mire, hasta aquí es 270, hasta aquí. Pero 270, pero quiero llegar hasta el vector, entonces tengo que sumar 30. 270 más 30 sería 300 grados. Entonces aquí debería colocar 300 grados. Y mire, y de esta forma yo obtuve este vector o este punto con dos sistemas de coordenadas. Las geográficas, que está con rojo, ¿sí? Y aquí obviamente le tendría que poner 10 metros, ¿no? 10 metros, punto y coma. Y lo que está en verde sería con respecto a las coordenadas polares, ¿sí? Lo que está en verde serían coordenadas polares, ¿sí? Coordenadas polares. Y lo que está en rojo serían coordenadas geográficas, ¿sí? ¿Sí se dieron cuenta? Solamente mirando el gráfico yo puedo medir el ángulo en relación al sistema de coordenadas geográficas o en relación al sistema de coordenadas polares. ¿Sí se dieron cuenta, verdad? Ya, entonces, miren, cuando el ejercicio les pregunte a ustedes, quiero la dirección o rumbo del vector, ustedes pueden determinar el ángulo, ¿sí?, con respecto al sistema de coordenadas polares, o también, si ustedes desean, con respecto al sistema de coordenadas geográficas, pero siempre utilizando esta fórmula. A partir de esta fórmula, ustedes van a tener o bien este valor de aquí, o el valor de 300 grados, ¿sí? En el otro caso, ¿sí? Pero cuando ustedes utilizan esta fórmula, miren, cuando ustedes utilizan esta fórmula, ¿saben qué ángulo les va a dar a ustedes o qué dirección les va a dar? ¿Con respecto a qué sistema de coordenadas? Con respecto al sistema de coordenadas polares, ¿sí? Por lo general siempre va a ser con respecto al sistema de coordenadas polares. Sí, pero luego ustedes mirando el gráfico, ustedes sabrán si tienen que restar, sumar, ¿sí? O restar o sumar para obtener el ángulo con respecto al sistema de coordenadas geográficas. Pero ya vamos a ver, eso se van a dar cuenta cuando ya revisemos los ejercicios, ¿ya? Ahorita lo importante es de que ustedes se hayan acordado cómo ubicar un vector, ya sea con un sistema de coordenadas geográficas o polares. Borro esto, ¿no? Ya, espero que se hayan acordado. Ahora, cuando el ejercicio me diga a mí, a ver, yo necesito saber cuánto vale coseno de alfa, o yo necesito saber cuánto vale el coseno de beta, entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar esta, ¿sí? Esta fórmula me va a servir siempre y cuando yo tenga alguno de estos valores, ¿sí? Cuando yo tenga alguno de estos valores. Por ejemplo, el ejercicio, y en el ejercicio yo tengo este valor de aquí. Yo tengo este valor, yo sé cuánto vale este de aquí, coseno de alfa, pero yo no sé cuánto vale coseno de beta, este para mí es un incógnito. Entonces utilizo esta fórmula de aquí. ¿Sí? Entonces, como yo sé que no tengo coseno de beta, lo que tengo que hacer es despejar coseno de beta. No se olviden, cuando yo digo que quiero despejar, quiere decir que el coseno de beta tiene que quedar solito. Entonces, ustedes despejan este valor y ustedes dicen, ah, yo quiero despejar este valor. Ah, por lo tanto, el valor que me está estorbando es este de acá. Este valor que está haciendo aquí está sumando, por lo tanto, al otro lado va a pasar a restar y me quedaría coseno cuadrado de beta. ¿Sí? Y luego, obviamente, esto también vamos a ver con ejercicios. Como aquí está formando un cuadrado, una potencia cuadrada, ustedes dicen, este cuadrado me estorba. ¿Sí? Me estorba este 2 a mí aquí. Yo solo quiero saber cuánto vale coseno de beta, no coseno cuadrado de beta. Entonces, ¿cuál es la operación inversa de la potenciación? La radicación. La radicación. Entonces, la fórmula me quedaría algo así, mira. Coseno de beta es igual a ¿qué? A 1 menos coseno cuadrado de alfa, ¿verdad? Porque despejé. Sí. Ay, perdón, coseno cuadrado de alfa.
de alfa. Pero como al cuadrado este de aquí me estorbaba, al pasar al otro lado, hace una radicación y me queda la fórmula, me queda así. 1 menos coseno cuadrado de alfa. Coseno de beta es igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y de esa forma ustedes van a encontrar el valor que necesitan, ¿sí? Utilizando esta fórmula de aquí, ¿sí? Esta de aquí, ¿sí? Pero esto también lo vamos a ver viendo ejercicios, ¿ya? Ahora bien, miren la última fórmula. Cuando el ejercicio me diga a mí, a ver, yo quiero que usted me diga cuál es el vector en función de sus vectores base. Sí, yo quiero encontrar el vector. No se olviden, anotarán todo lo que les vaya diciendo, irán anotándolo, ¿no? Un vector está expresado como la suma de los componentes, ¿sí? Un vector está expresado como la suma de los componentes, ¿sí? El vector se descompone en dos componentes. El valor que se encuentra en X sería el componente en X, más el valor que se encuentra en el eje Y, que sería el componente en Y. Pero si me habla de vectores base, me está diciendo que está hablando de los vectores unitarios. Obviamente debería colocar la Y y la J, ¿sí? Pero, hagamos de cuenta, ¿no? Ustedes tienen como datos, ustedes tienen el ejercicio, como dato tienen esto, miren. Ustedes tienen como dato esto. Y también tienen como dato esto de aquí. Estos son valores que ustedes conocen, ¿sí? Estos dos valores. El vector unitario de A y el módulo de A. Son valores que ustedes tienen como datos. Entonces yo quiero encontrar este de aquí. Este de aquí es el vector, el valor que es una incógnita para mí. Sí, entonces tienen que despejar. Entonces cuando yo digo que tienen que despejar, quiere decir que este valor tiene que quedar solito. ¿Cuál es el valor que me está estorbando aquí si yo quiero que este valor de aquí arriba se quede solito? ¿Cuál es el valor que me estorba? La A que El está módulo. abajo, ¿verdad? El módulo del vector, la A que está abajo. ¿Y qué está haciendo esta abajo, aquí abajo? Bien, Dividiendo, por lo tanto, va a pasar este lado aquí. a multiplicar. A multiplicar, y miren la fórmula que me queda. Que el vector de A es igual a ¿qué? Al módulo de A que multiplica al vector unitario de A. Y utilizan esa fórmula. Solamente es utilizar fórmulas nada más. ¿Sí? Listo, miren, ya hicimos un pequeño análisis de las fórmulas que vamos a aplicar. Ahora aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio que ya está resuelto. ¿Sí? Si se desconecta la clase volvemos a entrar, ¿no? Bueno, ya les mando el otro link. Ya, miren, el ejercicio me da esto, miren. Dado el vector f, miren, ya no es el vector A, es el vector f. Ya cambió de nombre, es de f, vector f. El vector f está dado por este par ordenado. ¿Sí? Dos componentes, el que está en x y el que está en y. 4i menos 7j está. Este vector está en función de sus vectores base unitarios. ¿Sí? ¿Por qué está en función de sus vectores base unitarios? ¿Por qué ese vector está en función de sus Porque vectores es el base vector. unitarios? Es Porque el cada valor vector está al lado de qué unitario. letra. De la i y de qué letra. De la J. De la i y de la j. Y no se olviden que los vectores base unitarios son la i y la j. ¿Sí? La i y la j. Nada más que aquí no les coloqué la flechita, debe estar la flechita arriba, pero bueno. ¿Sí? Entonces, miren. A ver dónde estaba. Ya. Entonces, el ejercicio me da este dato. Dado el vector f igual 4i menos 7j, y como este vector está hablando de fuerza, entonces me da las unidades en fuerza, kilogramos fuerza. Un vector les puede dar, digamos que yo quiero hablar del vector velocidad, velocidad. Si me está hablando de velocidad, ¿en qué unidades viene dada la velocidad? ¿En qué unidades? Kilómetro por Sobre segundo. Metros sobre segundo, kilómetros sobre hora. ¿Sí? Si el vector me estuviera hablando de distancias, de longitudes, ¿en qué unidades vienen dadas las longitudes? Distancias, longitud. Metros. En metros, en kilómetros, en millas. ¿Sí? Entonces, mire, este ejercicio, este vector me está dando en fuerza, en las unidades de fuerza. Por lo tanto, aquí coloco el vector, que es 4i menos 7j, y por eso está entre paréntesis. Los pone entre paréntesis porque, obvio, esos dos valores están en kilogramos fuerza. ¿Sí? Entonces, miren, dice el ejercicio, dice esto. Dado el vector f igual a 4i menos 7j, determinar. Cuando me dice determinar, quiere decir que tengo que encontrar todos los valores que me están pidiendo aquí. Los componentes rectangulares del vector. Literal B, las coordenadas del punto extremo del vector. Literal C, el módulo del vector. Literal D, la dirección del vector. El E, los ángulos directores del vector. Y el F, el vector unitario. ¿Sí? Entonces, todos estos valores necesito encontrar solamente a partir de este dato de aquí, mire, solamente a partir de este dato. Pero, para yo poder encontrar esto, lo primero que tengo que hacer antes de responder a cada una de estas preguntas, digamos así, tengo que graficar el vector, lo tengo que graficar. Entonces, como tengo que graficar, obviamente, dibujo mi plano cartesiano, ¿sí?
Dibujo mi plano cartesiano. A ver, espera un momento que alguien me entrará a clases. A ver, dibujo mi plano cartesiano, ¿ya? Lo mismo que hice hace rato. Voy a dibujar aquí mi plano cartesiano. ¿Sí? Mi eje en Y y mi eje en X. Listo. ¿Sí? El punto de intersección de esas dos líneas es ¿el qué? El punto de intersección entre esas dos líneas es El origen. el origen o el punto El cero, ¿no es origen. cierto? El punto cero, el origen. Sí, punto Ya. cuatro. Y mire, voy a ubicar este vector de aquí. Este vector me está dando un par ordenado, dos valores. ¿Se acuerdan del sistema de coordenadas rectangulares? Un sistema de coordenadas rectangulares está compuesto por un par ordenado, por dos valores. El primer valor corresponde al valor que se encuentra en qué eje, X o Y. En el- En X, ¿no es cierto? Y el segundo valor es el valor que se encuentra en Y. qué eje, en el Y. Entonces, mire, esto de En aquí, eje Y. esto de aquí es lo que me está dando este vector, mire. Un sistema de coordenadas rectangulares. El primer valor es el valor que se encuentra en el eje X y el segundo valor es el valor que se encuentra en el eje Y. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. ¿Sí? El primer valor dice que es un 4. Ese 4, ¿en qué parte lo voy a ubicar? ¿En qué eje? ¿En el eje X positivo o negativo? En el eje X positivo. positivo. Positivo, porque el 4 es positivo, entonces me voy al eje X positivo. Ay, aquí digo, a ver, 1, aquí está 2, 3, y aquí está el 4. 4 positivo, ¿no? Porque está 4 positivo en el eje X positivo. El primer valor es el que está en el eje X. Puede ser valor negativo, ¿no? Si este 4 fuese negativo, en lugar de 4 estuviese menos 4, ¿en dónde estaría ese menos 4? En la Y. A la izquierda. En el eje, En el eje X, en el negativo, eje X, en pero la en el lado izquierda. negativo, o sea, estaría acá. No se olviden, el primer valor es el valor que se encuentra en el eje X, puede ser positivo o negativo. En el ejercicio es positivo, pero si en el ejercicio hubiese estado en lugar de 4, hubiese estado menos 4, me voy al eje X, pero negativo, que está al lado izquierdo, y ubico acá el menos 4. ¿Sí? Ahora, miren, el segundo valor aquí es del ejercicio, ¿no? Hablo del ejercicio, es un menos 7. El segundo valor, ¿en qué eje debo tomar ese segundo valor? En el eje Y. Y, pero en el eje Y Y, negativo. negativo. Y ¿Y dónde está el negativo. eje Y negativo? Abajo del origen, ¿no es cierto? Negativo. Abajo. Abajo del origen. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por aquí está ya, menos 7. Ya, aquí está el menos 7 negativo. ¿Sí? Ahora, si el segundo valor hubiese sido no 7 negativo, hubiese sido el 7 positivo. El 7 positivo. Y positivo. El 7 positivo corresponde al valor en Y, pero el valor en Y positivo está arriba. ¿Sí? Ya, obvio. Ya, eso ya está claro, creo yo. Ahora, vamos a trabajar con el ejercicio, ¿sí? El ejercicio me dice 4 menos 7. 4 menos 7. Aquí está el 4, entonces yo hago una línea vertical hacia abajo. Semicortadas, ¿no? Líneas entrecortadas. ¿Sí? Así. Luego voy al menos 7. También hago líneas en cambio horizontales para que una línea choque con la otra. ¿Sí? Y el punto donde chocan esas líneas, en este punto se encuentra este par ordenado. Justo en este punto. ¿Sí? Pero yo tengo que graficar un vector. ¿Y el vector de dónde parte el vector? ¿Desde dónde parte el vector? ¿Desde dónde parte el vector? Hasta el punto que yo formé ahí. ¿Desde dónde va el vector? ¿Desde dónde parte? Desde el origen. Desde el 0, ¿no es cierto? Entonces parte desde el origen hasta el punto, hasta aquí, mire. Y este es el vector. ¿Qué nombre lleva este vector? F. F. Vector F. Este es el vector F. ¿Sí? Polar. Este es el vector F. ¿Sí? Si ustedes quieren llamarle vector, obviamente tengo que colocarle, ¿qué me faltaría si le quiero llamar vector? Me faltaría colocarle La flecha. la flechita acá arriba, ¿no es cierto? Listo. Ya, y aquí está mi par ordenado. Sí, aquí está mi par ordenado. A ver, pongamos el par ordenado. Primero se nombra al valor que se encuentra en el eje X. ¿Cuál es el valor que se encuentra en el eje X? 4. El 4. ¿Sí? 4. Como es un par ordenado, solamente le voy a colocar la coma. Aquí no voy a poner suma, resto, nada. 4 y el segundo valor es el que se encuentra en el eje Y. ¿Cuál es ese valor? 7. A ver. Menos 7. 7. Eso, menos 7. Menos 7. Mira. Listo. Mira, eso es lo único que hice fue graficar el vector en el plano cartesiano. ¿Y cómo grafiqué ese vector? Solamente con el dato que me dio el ejercicio. Era este. ¿Estuvo fácil o estuvo difícil? 4, el primer valor, es el valor que se encuentra en el eje X. Y el segundo valor es el valor que se encuentra en el eje Y. ¿Sí? Puede ser en el eje X positivo o puede ser en el eje Y.
negativo. Por favor, no se confundan con esto. Sí, el primer valor es el que se encuentra en el eje X, ya sea positivo o negativo. Y el segundo valor es el que se encuentra en el eje Y. ¿Sí? Por ahí alguien me dijo, no sé quién fue la persona que me dijo, pero yo les dije, a ver, el 4, yo les puse acá otro valor, menos 4. ¿En dónde está el menos 4? Y me dijeron en el Y. No. El menos 4 está en el eje X, pero en el negativo, que está a la izquierda del ser. ¿Sí? Entonces no se vayan a confundir con eso, ¿no? Sí está claro, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, licenciado. lo primero que hice fue que el ejercicio me da esto. Dado el vector F, 4i menos 7j kilogramos fuerza, porque me está dando las unidades, ¿sí? Las unidades de este vector. ¿Sí? Lo primero que hice fue graficar el vector. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. El ejercicio les da a ustedes un dato y lo primero que tienen que hacer con ese dato es graficar el vector, ubicar el punto, ¿sí? Lo que nosotros ya hacíamos antes, cuando vimos sistemas de coordenadas rectangulares, polares y geográficas. ¿Se acuerdan que en los deberes ya les decía en la parte de resolución de ejercicios, les decía, ubiquen el punto A, ubiquen el punto B, el punto C, el punto D, con respecto al sistema de coordenadas rectangulares? Y luego cuando